Ahí estamos. Bueno, entonces, si quiere, comencemos. Entonces, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Divulga. Espero que esté muy bien. Y bueno, hoy con nosotros tenemos a la estudiante de doctorado, Michelle Monroy. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola David, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? ¿Qué tal los temas de la pandemia? Pues adaptándonos a la nueva realidad como todas y nos toca hacer, ¿verdad? Sí, bueno, entonces, si quieren solo para presentarles un poco de la trayectoria de ella, pues ella estudió licenciatura en nutrición acá en la USAC, después sacó un máster en docencia universitaria en salud pública con énfasis en epidemiología en la Universidad Landívar. Ahorita es estudiante de doctorado en epidemiología en una universidad en Canadá y pues ha sido profesora en varias universidades como Galileo, Panamericana, Landívar, USAC, Flaxo y pues recientemente en este año pues ganó la medalla Olimpia Altura. Entonces, bueno, si quiere para comenzar, pues a mí me gustaría saber cuál es su perspectiva sobre el campo científico acá en Guatemala, la apertura hacia la mujer. Gracias David. Em, pues yo quisiera iniciar diciendo que sí se puede, que las mujeres podemos ser científicas y que en realidad la oportunidad de formarnos está ahí, está vigente. Toda científica necesita formación constante. Y nosotros pues tenemos muchas oportunidades locales y afuera. Eh, Muchas de estas oportunidades se enfocan en dar apertura a las mujeres de países de bajo y mediano ingreso, como nosotras. Y lo que sí debemos ser es constantes y optar, ¿verdad? Nosotros, las egresadas de San Carlos, tenemos una ventaja ante las egresadas de las otras universidades, y es que San Carlos tiene plataformas como laboratorios, como la Digi, eh, como oportunidades de becas afuera, que se lo da pues los 300 años que tenemos, ¿verdad? Y sobre todo que ha sido una construcción de todas las mujeres egresadas de la USAC, eh, por abrir estas plataformas para más mujeres. Tal vez no somos la mayoría de las que estamos adentro de USAC, pero sí la mayoría que somos egresadas regresamos a la U para poder dar oportunidades a otras mujeres que están estudiando en la universidad. Entonces, realmente yo creo que ha sido una ventaja para mí haber sido egresada de USAC, sobre todo porque igual uno recibe una beca para estudiar. Yo fui becaria de USAC, pero también, aunque no seamos becarios, la universidad es una beca como tal. Sí, Entonces, y además la universidad da una sensación de realidad, y además de identificar y trabajar por las personas más necesitadas, que lo forman en la USAC desde el inicio, pero también en el EPS se consolida, en la práctica profesional se consolida. Entonces, creo que como tal en Guatemala, sí hay una plataforma para que nosotras podamos ser científicas. Eh, y la base de esto es la formación. Sin embargo, y planteando que existe todas las posibilidades, es difícil que una mujer llegue a tenerlas. Y eso no quiere, es porque socialmente son las niñas las que más, digamos, las que menos estudian, son las niñas las que cuando el hogar tiene menos ingresos, sacrifican para ir a trabajar como empleadas domésticas, trabajar en otros lugares. Eh, somos uno de los países con más madres niñas del mundo, ¿verdad? Y de Latinoamérica somos el primero que tiene más madres niñas. Eh, y eso es una realidad para las mujeres del país. Entonces, las que logramos entrar a la universidad, tenemos una amplia gama eh, de poder escoger, pero lograr entrar ahí es difícil. Eh, y sí se sabe que este país necesita niñas más educadas,
niñas que completen no solo la primaria, necesitamos que completen el diversificado y necesitamos que opten por la universidad y que la completen. Y que el hecho de ser madre o esposa no dificulte el éxito profesional. Y eso no quiere decir no cumplir el rol social que eso implica, sino lo que quiere decir es que necesitamos redes de soporte más grandes para las niñas. Y si quieres, solo ahí me gustaría como, ya que mencionó cómo están como las niñas, usted ahorita está haciendo pues la parte experimental de su doctorado en un área rural del país. Entonces, ¿cómo ha sido su perspectiva ahí o si nos pudiera contar como del tema sobre de qué trata la parte experimental ahí de su doctorado? Bueno, mi estudio es salud ósea en niñas y niños mayas quiché y sus madres. Es un estudio descriptivo, entonces realmente solo estoy recolectando información del estatus de la nutrición, la salud ósea y las condiciones del hogar. Nosotros, ahorita es muy preliminar, nosotros hasta ahorita estamos ingresando en la base de datos. En ese proceso estamos. Terminamos de recolectar datos en octubre. Fue una odisea en realidad porque iniciamos en febrero, después de haber tenido 2 años de aproximación comunitaria y haber hablado con los líderes comunitarios y acordar con los líderes comunitarios, con el Ministerio de Salud, con las autoridades de Chichicastenango, que es donde estamos, y las autoridades mayas. Entonces, después de 2 años de haber pasado todas las autorizaciones, empezamos trabajo de campo en febrero. Ajá. Y en marzo nos vino el cierre por la pandemia. ¿Y cómo se lo tomaron? ¿Se complicó mucho? Bueno, primero, pues lo que había que hacer era regresar, ¿verdad? Regresar cada quien a sus casas. Ajá. Ahorita estoy basada en Canadá y no pude, o sea, no quería regresar a Canadá porque todavía tenía esperanza de seguir recolectando datos. Y de todos modos, aunque hubiera querido, no estaba el aeropuerto abierto, no podía regresar a Canadá. Y pues la verdad es que el Ministerio de Salud, como nosotros trabajamos directamente con el Centro de Salud de Chichicastenango y el área de salud de Quiché, ellos nunca nos dijeron que nos retiráramos, sino que nosotros lo hicimos por seguridad. Llevábamos como 25% de la muestra recolectada. Y dijimos, bueno, por seguridad necesitamos retirarnos, identificar protocolos de seguridad e identificar más que nada, pues protocolos de seguridad que nos lo pedía Canadá y el Ministerio de Salud. Pero más que nada lo que necesitábamos era identificar cómo estaba el ambiente comunitario y el ambiente de la respuesta social. Porque como sea, eso es, nosotros siempre hemos sido muy respetuosos de eso, ¿verdad? Del empoderamiento local que tiene que tener un estudio. Los datos no son nuestros, los datos no son de la Universidad de Saskatchewan, no son de la Universidad de San Carlos, los datos son de la gente de Chichi. Y entonces, por ello, ellos tienen que estar de acuerdo, tienen que ser partícipes de estos datos y tienen que ser, digamos, tienen que empoderarse de los datos y del procedimiento de recolección. Entonces, por lo mismo, antes de no saber esa respuesta comunitaria, decidimos retirarnos. Entonces, paramos el estudio la tercera semana de marzo, abril, mayo y reanudamos junio. Entonces, reanudamos en el entendido que hablamos con las personas, con los líderes comunitarios, logramos contactarlos vía telefónica, y que si estaban de acuerdo en que nosotros regresáramos a las comunidades, porque no estábamos solo en el centro de Chichi, estábamos en las comunidades de Chichi. Hubo unas comunidades que nos dijeron que no, entonces a esas comunidades no habíamos llegado nunca, entonces como no nos conocían, igual nos dijeron que no, pero las comunidades que ya conocíamos nos dijeron que sí, y hubo comunidades que también nos dijeron que sí, aunque no nos conocían, ¿verdad? Entonces, pero esto es como, todo es parte de la aproximación comunitaria que se hizo.
toda la aproximación lo hicimos mediante el Ministerio de Salud o las sanadoras mayas tradicionales. Y digamos, ellos eran los que reclutaban o sea, nos apoyaban al reclutamiento. Nosotros no hacíamos el reclutamiento directo en la comunidad, sino que era la gente local. Y solo, yo tengo una duda, ya que habla de que tiene como una tuvieron una vinculación directa con el Ministerio de Salud, o sea, ¿cómo está el Ministerio de Salud ahí? O sea, ¿sí se logra como llegar a todas las comunidades? ¿O siempre está como el problema de que están como comunidades muy alejadas, que tienen que pues, caminar como 4 horas para llegar a un centro de salud? ¿O sí está como bien distribuido o descentralizada la salud ahí? Ese es un tema difícil, pero todas las comunidades tienen presencia en el ministerio. Digamos, la presencia del Ministerio de Salud existe en todas las comunidades de Chichicastenango como tal. Hay diferentes formas, ¿verdad? Solo hay un centro de salud, que es el CAP, que le da el Centro de Atención Permanente. Ajá. Es un centro estrella, y es que esto también hay que reconocerse la Chichi. El centro es estrella porque además tiene odontología, tiene otros servicios, tiene encamamiento, o sea, y además de verdad en ese centro de salud se puede comer en el piso. Es súper limpio, es más limpio que cualquier centro de salud que yo he conocido en Guatemala. Pero es netamente del gobierno ese centro, no, no hay Sí, como, no es, sí, no es hay del como hay un Ministerio de Salud. Ah, ok. Es del Ministerio de Salud. Claro, el director del centro gestiona otras cosas que no necesariamente el Ministerio de Salud se las financia. Entonces, el financiamiento de la salud en este país es digamos, la principal fuente siempre debe ser el Estado de Guatemala, pero también hay otras fuentes de financiamiento para hacer mejoramiento, ¿verdad? Y depende de la calidad de la gestión, se logra. Entonces, por ejemplo, el Centro de Salud de Chichi es un lugar donde es el ejemplo de calidad de gestión. Y no solo es eso, ¿verdad? No es solo un centro bonito, limpio, sino que además la forma en que el personal de salud contratado por el ministerio sirve a las personas es muy, muy diferente a muchos que hemos visto o que yo he visto en mi experiencia pasando por toda Guatemala. Pero, ¿en qué sentido? ¿En otros los tratan mal y aquí no? ¿O cómo? Digamos, aquí el trato no quiero hablar de maltrato, sino que lo que quiero hablar es dar salud con calidad y con calidad. Entonces, aquí ellos se preocupan no solo por la calidad, sino por la calidez. Entonces, aquí se habla en el idioma de las personas, digamos las que estábamos externas y que no éramos nosotros, o sea, realmente fue muy interesante la experiencia porque mis CPS y el equipo de investigación sí nos sentíamos como la gente normalmente se siente cuando no le hablan en su idioma, ¿verdad? Aquí normalmente todo se hablaba en quiché. Entonces a nosotros nos tocó, aprendimos un poco de quiché, nos metimos a clases para aprender, pero en este centro de salud el servicio, obviamente quien pide el servicio en español se le da en español, pero lo tienen que pedir. O sea que el servicio de base es en quiché. Todo el servicio de base es en quiché. ¡Hala! Y un médico no habla quiché, o un personal no habla quiché, siempre hay una persona que esté haciendo intérprete. Entonces, de entrada se habla en quiché. Y si se pide español, pues ya se habla en español. O sea que se podría decir que, bueno, los médicos que no hablan español siempre tienen como un traductor a la par de ellos acompañándolos durante todo el día. Siempre hay un personal de enfermería. El personal de enfermería generalmente está a la par. Tienen odontología, o sea, es un centro de salud con muchos servicios que se han gestionado dentro del Ministerio de Salud. Luego, el centro de salud está, digamos, ese está en Chichi, pero además hay centros de convergencia organizados y proveídos por las comunidades en un salón comunitario donde se han equipado para dar el servicio a nivel local y que las personas no tengan que viajar a Chichicastenango. ¿Por qué? Pues hay comunidades, tal vez la más lejana que fui yo son de 2 horas, pero porque la carretera está algo mala, ¿verdad? Sí, me imagino. Yo fui a las más lejanas. En Chichi todas entran sin carro de doble, entonces que eso es una ventaja, ¿verdad? Y antes de la pandemia pues había transporte para todas las comunidades.
digamos, transporte público con microbuses o pick-ups. Entonces siempre hay transporte. Y Porque, bueno, ya que hablamos de eso de que usted como que ha ido, bueno, a comunidades lejanas ahí en Chichi, comunidades pues también aledañas, cómo es la grava de desnutrición mientras uno se va como alejando más del centro o del área más poblada? Sí se nota como mucho la diferencia y sí ha visto como casos muy extremos de desnutrición aquí en Guatemala. sí, sí he visto. En realidad, Guatemala es un extremo de desnutrición como tal, teniendo la mitad de los niños con retardo en el crecimiento. Y sí, son chiquitos, chiquitos, chiquitos. Y las mamis son pequeñas, pequeñas, pequeñas. Eh, y eso es lo que uno al final ve, ¿verdad? Eh, si yo le dijera, no hay diferencia entre el casco urbano y el casco rural de Chichi. Tal vez en términos de que comen, de la comida tal vez, pero en cuanto al retardo en el crecimiento, está muy parecido en Chichicastenango. En otros lugares sí hay una diferencia en el casco urbano y rural, como Huehuetenango sí hay diferencia, pero en Chichicastenango no, porque aparte es una población muy homogénea, el 99% es quiché. Entonces, de hecho, por eso elegimos Chichi, ¿verdad? Para no tener el sesgo interétnico que nosotros, que nosotros manejamos normalmente en el país. Aunque realmente el retardo en el crecimiento no... Sí, la mayoría de los afectados son de origen maya, pero también hay bastantes afectados por el retardo en crecimiento de origen mestizo. Entonces, en realidad, sí, sí hay diferencia y entre el área urbana y rural, pues tal vez hay mucha más depravación en el área de la alimentación en el área rural, pero en el área urbana también. Y le voy a decir que son los dos, digamos, están los dos espectros. ¿Por qué? Porque en el área rural comen poca proteína, poca energía, porque no hay disponibilidad, pero aún consumen hierbas, verduras, frutas. Ok, ok. ¿Verdad? Aunque sí está la tienda local con las frituras empacadas y con los alimentos ultraprocesados. Sin embargo, todavía es, como era antes en Guatemala, todavía es un lujo para las familias. Entonces no lo consumen tan seguido. Sin embargo, sí, nosotros pudimos ver que empiezan a aparecer las sopas que nosotros le llamamos de vaso, pero ya están empaquetadas, digámoslo así. Ajá. Está ramen. Pero digamos, en el área rural todavía le echan hierbas, digamos, a veces solo usan Usan el fideo como base, ¿no? el fideo y el consomé, pero echan hierbas, a veces echan huevito, echan otras cosas, digámoslo así. Cuando nosotros nos movemos al área urbana, sí vemos cómo lo ultraprocesado empieza a afectar muchísimo. Entonces, igual la alimentación está muy mal. Y sí hay un concepto como, digamos, cuando nosotros preguntamos de la comida ultraprocesada, hay un concepto como de orgullo en las madres de dar esa comida porque es más cara, ¿verdad? Ok. Porque la compran, ¿verdad? Pero también hay madres que están trabajando todo el día y no, o padres de familia que todo el día trabajan y no tienen tiempo de preparar alimentos, ¿verdad? O con quienes dejan a los niños son otros niños, ¿verdad? Entonces no hay cómo cocinen, que ese es un problema del área urbana. Entonces, por eso es que le digo que no hay mucha diferencia, porque en uno están mala alimentación por una cosa y en el otro mal por otra. Y lo que hemos cometido como error en el país es culpar a la persona, culpar a la madre, siempre la madre es la culpable de todo, culpar a los padres, culpar que no comen sano, culpar que cultivan y no se comen lo que cultivan. Entonces nos gusta culpar y culpar. Sin embargo, esto es una responsabilidad de promoción de salud pública, es decir, es una responsabilidad del Estado. Nosotros tenemos que iniciar, como inició México, como está en Chile, con el etiquetado frontal, apoyar a que las personas identifiquen que estos alimentos no son saludables para sus hijos, porque sí, yo la verdad es que yo recuerdo cuando yo inicié a hacer mi EPS, yo sí vi madres que decían que les daban un alimento empacado porque ellas creían que era lo mejor para sus hijos, ¿verdad? Y eran niños que yo tenía en el servicio por desnutrición aguda. Entonces,
si existe ese concepto y nosotros tenemos que mejorar ese concepto. Y la mejor forma de mejorarlo es continuar, porque ya está la iniciativa de ley de etiquetado frontal en Guatemala, con el Frente Parlamentario contra el Hambre, ya existe. Y entonces lo que tenemos que hacer es, como sociedad civil también, ir presionando un poco para que se apruebe, ¿verdad? Y si quieres, solo antes de entrar al tema de etiquetado, bueno, a mí me gustaría saber qué tan consciente es como la gente ahí de, o sea, porque como usted dice que ya todo es como muy homogéneo la nutrición ahí, pues ha de ser normal para ellos. O sea, qué tan conscientes ellos están ellos de que viven como en un estado de nutrición de que podría ser, ah, no, yo podría estar mejor. O sea, ellos saben eso, de que podrían estar mejor, o creen que como están es como lo normal. Fíjese que sorprendentemente sí creen que pueden estar mejor, Ah, que pueden alimentarse, ellos saben que podrían alimentarse mejor y que no les alcanza el dinero. Y nosotros nos dimos cuenta de eso. Claro, eso no está preguntado en nuestro cuestionario, son nuestras experiencias de campo, ¿verdad? ah, Pero, por ejemplo, nosotros, cuando fue el cierre por la pandemia, imagínense si en Guatemala, en Ciudad de Guatemala, les faltó comida a los hogares porque no había disponibilidad, en las áreas rurales fue 3 veces peor. sí, me imagino. Uno, de verdad no había disponibilidad de alimentos. Ahí están los alimentos día a día y si no hay mercado, no hay alimentos. Así como tal, no hay refrigeradoras para guardar. No hay alacenas porque se lo comen los ratones del campo. Entonces realmente ahí es lo que compran día a día. O sea, lo más comprarán 2 o 3 días máximo. Entonces Y no hay comida. cómo le hicieron para sobrevivir o no sobrevivieron? Pues, pues como sobrevivimos siempre en Guatemala, como podemos, pero eh, digamos, nosotros vimos que hubo intercambio local de alimentos eh, entre familias, porque casi todas las comunidades están formadas por familias, ¿verdad? Por varias familias. Eh, y no faltó quien vendiera también, ¿verdad? Eh, digamos, por eso es que yo no sé si usted se acordará que empezaron las municipalidades indígenas y los líderes indígenas empezaron a pedir que no les bloquearan a ellos el hecho de traer las verduras, ¿verdad? No sé si se acuerda que Sí, manifestaron. sí, sí lo escuché. Porque decían, ¿por qué si llega Coca-Cola a nuestros pueblos, pero nosotros no podemos mandar nuestras verduras? ¿Verdad? Entonces, digamos, ahí se empezaron a flexibilizar un poco las normas y entonces ya empezó a ver. Entonces, la carencia fue como unas 2 o 3 semanas. Pero el otro tema de carencia es el acceso económico. Entonces, lo que pasó también es que muchos vendían en el mercado, vendían artesanías, atendían el turismo, choferes de bus, eh, ¿verdad? Entonces, todos ellos se quedaron sin dinero. Entonces, nosotras, durante esos 3 meses que no estuvimos en campo, los usamos para, preparar nuestro protocolo de seguridad para regresar, Ujú. pero los usamos para recolectar víveres. Entonces, nosotros terminamos recolectando víveres para cada una de las familias, para cada uno de los niños que teníamos reclutados. En ese entonces llevamos víveres, un paquete de víveres para cada niño. Y pensando que fueran para los niños, o sea, digamos que el paquete de víveres llegara y que estarán en los niños, metimos una bolsa de leche, pero una paquetón, bolsa de leche, uno de 2 kilos. Y un poco asustadas porque el común es, como usted decía, ¿va? Es que no quieren comer eso. Entonces, lo que se sabe es que la gente no come leche porque no le gusta, porque le hace mal. Eso es lo que se sabe. Entonces, nos quisimos arriesgar Ah, y compramos. Cuando nosotros llamábamos, porque les llamamos siempre para dar seguimiento, ¿verdad? Y nos agradecían porque de esa leche, por supuesto, echan en 1 litro de mush, echan 2 cucharaditas de leche. Pero ellos priorizan siempre la alimentación de los niños. Y eso es y la verdad es que no hay diferencia entre niña y niño. Ellos priorizan los chiquitos de la familia. Eh, siempre. Entonces, esas son concepciones que se tienen, que puede ser que han sido estudios anteriores, pero lo que nosotros estamos viendo hoy es que, digamos, siempre se prioriza a los niños y que si tienen alimentos más nutritivos, les van a dar alimentos más nutritivos. Y que sí quieren hacerlo. Y cuando uno les pregunta, ¿compran? Dicen, yo quisiera, pero no tengo. Y es cierto, o sea, cuando les pregunta si compran otras fuentes de proteína como carne, como huevos,
Entonces ellos quieren, pero no pueden. De hecho, hay veces que parten un tomate entre 6 con un huevo entre 6. Ala. O sea, se podría decir que ellos prácticamente no comen carne, simplemente porque no hay dinero para comprarla. No hay dinero para comprarla, no hay, eh, digamos, o se prepara ese día, pero para prepararle ese día tiene que haber llevado a la comunidad porque las casas no tienen un refrigerador para almacenarla, por ejemplo, ¿verdad? Sí, empezando por ahí también. Ajá. Entonces, puede que tengan acceso a la energía eléctrica, pero pues el refrigerador es un bien mucho más caro, ¿verdad? O sea que Eh, se podría decir que tener refri ahí o una hielera es como un lujo. es un lujo, sí, es un lujo. Entonces, digamos, a veces sí hay algunas fuentes de proteína en las tiendas locales. Cuando la tienda logró tener un como congelador de esos que les dan de helados, por ejemplo, ¿verdad? Ujú. Entonces, ahí hay acceso. Sí vimos muchos toros. De hecho, todos, digamos, el dinero se guarda de dos formas, engordando un cerdito o engordando un toro. Ajá. Entonces sí hay muy, digamos, quien tiene un poquito más de posibilidades, engorda su cerdito o engorda su toro, ¿verdad? Porque es una forma de almacenar el dinero. Es en lugar de tenerlo en un banco, engordo al animal que lo voy a vender después, ¿verdad? Vale. Es, es un mecanismo de sobrevivencia. Pero son toros, no son vacas, que no van a dar nada, no van a dar leche, no van a dar nada. Es el Sí, solo toro la para... carne. Ajá, y no es consumo, no, consumo local, sino que lo van a vender al local. Y pongámosle, ¿cómo están ahí los programas del gobierno que van específicamente para desnutrición infantil o desnutrición crónica? O sea, si llegan, si son eficientes o simplemente no existen. Pues existen en todo el país. Bueno, en teoría, pero la cosa es que qué tan reales son. Chichi no es un municipio priorizado. Ah, ok. Entonces, entonces como no está priorizado, eh, hay cosas que no están. Pero el programa que más le miro yo futuro y que está funcionando muy bien, bueno, el programa de inmunizaciones siempre está presente, es bastante eficiente en Chichi. Hay renuencia a la vacuna algunas mamás, pero no son la mayoría sí buscan el servicio. Y como el servicio no les va, o sea, les va bien, ¿verdad? Entonces, y les tratan con calidades y con calidad, pues la mayor calidad posible, ¿verdad? Entonces sí buscan los servicios de salud. Eh, el programa que yo sí le miro mucho futuro y se adapta muy bien porque tiene una parte de los beneficiarios involucrada, es el programa de alimentación escolar. Funcionaba muy bien antes del cierre. Sí, sí, precisamente, y también, bueno, no solo que ahora ya no es presencial, pero también que todos los niños van a la escuela, o sea, o es como el programa sirve como motivación para que los niños vayan a la escuela, porque me imagino que también muchos niños se quedan trabajando en la casa o en el campo, entonces al final el programa se sesga que solo los niños que tienen los lujos de poder estudiar hablando ahí pueden acceder al programa, ¿no? Ese es el punto. Entonces, sí hay una escuela en cada comunidad. Entonces, o a las comunidades que nosotros logramos ir, hay una escuela. Eh, y donde hay escuela, hay programa. Y sí tienen niños, o sea, sí, los niños van al programa. Yo solo pude ver un mes y medio con el programa, en realidad ya en campo. Yo solo estuve ahí viéndolo un mes y medio y funciona muy bien. ¿Y qué es lo que les dan, qué es lo que viene en el programa? Por ejemplo, es un desayuno, me imagino yo, pero que más o menos de qué consta o cómo es qué es lo que les dan de comer. Pues es almuerzo en realidad, o Ajá. sea, es una comida completa. Y los menús están diseñados junto con nutricionistas en la junta escolar. Y la verdad es que siempre tienen una fuente de proteína, una fuente de carbohidrato, verduras y fruta. Ah, Entonces, fue muy bonito, para mí fue muy bonito ver a los niños con su pedazote de sandía, que en febrero o marzo, más o sí. menos, con su pedazote de sandía y se lo comen todo, el desperdicio es muy poco. Para muchos niños esto representaba la mayoría de niños, para la mayoría de niños, esto representaba la comida principal del día, ¿verdad? En cuanto a las calorías o energía y proteína y carbohidrato que consumían cada día, esta comida representaba la principal fuente.
Y sí funciona bastante bien porque son las juntas escolares las que lo administran, ¿verdad? Y ellos se encargan de la compra de las cosas. Entonces, como no está centralizado, funciona bastante bien, hasta donde yo lo vi. Luego, después del cierre, empezaron a dar las bolsas de víveres, Ujú. ¿verdad? Digamos, para el programa empezaron a dar los víveres. También dieron micronutrientes, o sea, les dieron micronutrientes a los niños de los espolvoreados que se dan en el Ministerio de Salud. Y las mamás van, o sea, no faltan porque llegan por su bolsa de víveres. Y la verdad es que lo que yo vi tenía lo mismo, fuerte proteína, fuerte carbohidrato, tenían frutas y verduras que que se llevaban las mamás en una bolsa, llevaban su whisky, llevaban diversas verduras, ¿verdad? Y llevaban fruta. Entonces, si bien no iba a representar un consumo diario de los niños, iba a representar por lo menos un consumo para la familia. Entonces, en esa angustia que tienen de no comer comida, porque la tienen, eh, representó un apoyo a la familia, que es como normalmente se trabaja ese programa, ¿verdad? Con un apoyo familiar. Entonces, para mí, es de los programas más prometedores que tiene el país. No, se lo debíamos a los niños y pues al reanudar escuelas se reanuda el programa porque el programa siguió activo. Y la idea del programa y lo que yo le miro éxito al programa es porque tiene la participación de la Que comunidad, no está centralizado, precisamente. no está centralizado. Es muy bonito porque además fomenta, o sea, el programa fomenta muchas cosas, entre tanto es el productor local, Sí, porque la también. fruta, huevos, todo eso se compra localmente o se trata de comprar localmente, ¿verdad? Esa es la prioridad. Y si quieres, solo regresando al tema de etiquetado, o sea, usted mencionó que el etiquetado pues ya estaba como en proceso de ley, se podría decir, pero ¿cómo va ese proceso o qué es lo que falta para que se legalice, por decirlo así? Uy, todavía la están discutiendo. Está la mesa, está la mesa y todavía la están discutiendo porque la industria pues tiene un fuerte interés en que, ¿verdad? En esto. Entonces, no quiero decir en que no se apruebe, sino que tiene un fuerte interés en que no se le... Mira, todos tenemos un interés en que no dañar nuestros intereses, valgo la redundancia. Eh, pero es una necesidad de país. O sea, es una necesidad de país. Hace unos años se intentó legislar en la prohibición de la venta de los chicharrines. No sé si se acordará usted. Uy, a lo lejos, pero creo que sí. Ajá. Ujú. Pero pues eso no es el peor o sea, eso no es decir no se pueden vender chicharrones en la escuela, ¿verdad? Sino, porque además, sea como sea, aunque sea una fritura, es más, tiene menos proceso que las de otras que ya vienen empacadas, ¿verdad? ¿Mm? Y hay, digamos, en cuanto a esto, la otra cosa que hablando de malnutrición, es que nosotros en Guatemala solo nos preocupamos por retardo el crecimiento, retardo el crecimiento, retardo el crecimiento. Y a la par del retardo el crecimiento, somos como el 15º país en el mundo que va a tener más consecuencias por el sobrepeso y obesidad. Ah, Entonces estamos punteando entre los países del mundo en que vamos a tener más sobrepeso y obesidad. Entonces, ¿por qué? Porque o sea, esa mala alimentación del inicio de la vida no va a cambiar después porque no cambian el ambiente. Entonces, nosotros ahora ya tenemos que empezar a más a hablar de malnutrición, de retardo de crecimiento y malnutrición, hablando de sobrepeso y obesidad, porque la desnutrición aguda no es un problema de salud pública en el país. Claro, es un problema porque el niño que padece desnutrición aguda es más factible que muera, ¿verdad? Es un problema. Y seguimos teniendo casos, o sea, quisiéramos ya no tener. Sin embargo, nosotros tenemos uno de los mejores protocolos para la atención a la nutrición aguda del mundo. y sí se Eh, implementa el protocolo. sí, perfectamente. Se implementa, el caso se detecta, se registra en el sistema, empieza tratamiento inmediatamente. Nosotros tenemos, eh, aquí siempre la idea es que se detecte tempranamente y que se trate en la comunidad del niño con desnutrición aguda. Entonces, que sea de nutrición aguda moderado, sin complicaciones.
Entonces, generalmente se queda ahí sin complicaciones y empieza morado, y como empezamos tratamiento, recuperamos bastante rápido a los niños. Cuando se active el sistema, claro está. Pero digamos, es un problema que sí tenemos que seguir viendo, no tenemos que dejar a un lado, pero ya estamos haciendo algo, ya lo he implementado, ya hay una política pública, ya hay servicios, hay centros de recuperación nutricional para los severos también, para niños con nutrición aguda severa, y para apoyar, que tienen su programa educativo para apoyar a las familias, y tienen otros programas que vienen del mismo gobierno, como Víveres, que vienen del Ministerio de Desarrollo, para apoyar a las familias, otros programas para apoyar en la agricultura, para los papás de estos niños. O sea, es un sistema que tal vez no es un engranaje que funcione tan bien, pero que ya es solo de activarlo, digámoslo así, activar el engranaje para que hacer la protección de estos niños y niñas con desnutrición aguda. Pero, ¿y para activar lo que falta? Dinero. Coordinación. Pero coordinación, bueno, o sea, si no es dinero, pues es como más viable, ¿no? Porque la coordinación, pues, ¿o a qué se refiere con coordinación? Digamos, está en ley, y el dinero tiene, o sea, no para todo, pero para la mayoría sí hay dinero, pero sí, como tal, el financiamiento de la salud de nosotros es el peor de Latinoamérica. O sea, nosotros tenemos muy poco del Producto Interno Bruto, no recuerdo ahorita el dato exacto, por financiando de la salud, y somos el que menor porcentaje del Producto Interno Bruto tiene en financiamiento de la salud en América Latina. O sea, estamos al nivel de África, y por eso tenemos los mismos problemas que África. Sí, pero o sea, se podría decir que o sea, seguimos siendo el primer país con desnutrición en Latinoamérica porque simplemente tenemos eso, o sea, no invertimos lo suficiente en contrarrestar eso. ¿O es a lo que va usted de coordinación? Sí, con la nutrición agua, sí necesitamos, siempre necesitamos tener los fondos. Y yo ahorita no me acuerdo ahorita si hay un estudio digamos, de financiamiento del tratamiento de la nutrición aguda. Creo que sí hay, pero ahorita no tengo el dato en mente. Pero digamos, como tal, ese problema específico de nutrición está bastante cubierto. El problema es que es la única enfermedad que es causada por el ser humano. Sí. Todas las demás son virus, todas las demás son lo que usted quiera, tiene algún vector, ¿verdad? Tiene algún vector o es consecuencia de haber tenido sobrepeso. Todas las demás son consecuencia de una práctica de vida. Pero la desnutrición aguda es resultado de una negligencia como sociedad. Entonces lo que necesitamos es cambiar esa negligencia social. Es cambiar el orden económico del país para que estos papás de estos niños que tienen en ese momento de nutrición aguda tengan otras condiciones de vida que les permita alimentar a sus hijos e hijas. Entonces, al final, ese es el gran problema, ¿verdad? Que nosotros no vamos a resolver hasta no tener mejores condiciones sociales en el país. Y eso es bien complejo, pero si hoy decimos por dónde empezar, es hacer obligatoria la primaria, así, cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, y hacer obligatoria la primaria universal en el país, y que todos los niños y niñas se eduquen, y si no se educan, eso deberá ser ilegal. O sea, es que es ilegal que un niño no esté escolarizado, pero en este país no se activa, ¿verdad? O sea, en Canadá sí es ilegal que un niño no esté escolarizado. Ah, claro. Los papás van presos. En Canadá yo estando en Canadá, yo tenía a mis hijos en escuela ya. Y recuerdo que cuando empezó el invierno, porque es un invierno muy diferente al de nosotros, Ajá. me enfermaron y yo pues no los mandé, y la verdad es que tratando de cuidar dos niños enfermos, y yo también creo que me enfermé esa vez, se me olvidó avisar a la escuela. Y de hecho a la escuela hasta contactó, mi esposo se quedó en Guatemala y hasta hizo llamada de larga distancia contactando a mi esposo. Porque si yo no contestaba en ese día, me mandaban a la policía. Porque yo le estaba
era negligente con el derecho de los niños a educarse. ¿Cuántos días faltaron? 1. ¿Uno? Le estoy diciendo que eso fue desde las 8 de la mañana que entran allá hasta las 10 de la mañana ya habían llamado a mi esposo. Así de intenso, wow. Sí, es que así debiera ser. Bueno, sí, sí. Pero, así debiera ser. ¿cómo lo ve aquí? ¿Qué tan irreal está o simplemente es voluntad política lo que hace falta? No sé, mire, sí necesitamos más financiamiento para la educación. Yo lo que vi es que, digamos, primarias hay en todos los lugares. O sea, sí existe infraestructura, por decirlo así. En Chichi sí, en otros lugares no, ¿verdad? Pero en Chichi lo que yo vi es que existen las escuelas primarias. Y no estoy segura si sean suficientes salones. Creo que no. Más ahorita con pandemia, creo que tenemos que hacer más salones, contratar más docentes y permanentes, ¿verdad? O sea, un docente que tenga las condiciones laborales necesarias. Financiar textos, financiar todo lo que tiene que financiarse en la escuela, ¿verdad? O sea, que el papá y la mamá no tengan que pagar nada. Pero además, es que no hay secundaria. Entonces, por ejemplo, yo fui a un lugar que es de los más lejanos donde esas familias, tal vez sí, David, esas familias sí son chiquititas. Teníamos mamis de 1,38 y papás 1,38, sí, papás de 1,40. Entonces, sí es choqueante. Pero, por ejemplo, en esa comunidad, en esa específica comunidad, no había sexto primaria. Y entonces la excusa era, es que ya no llegan a sexto. Porque no ganan los grados, por decirlo así. No había un aula de sexto primaria, no, porque en quinto primaria sigamos, van a tener, ya se hacen familia, pues cuando llegan a quinto primaria ya se casan, ya tienen familia, entonces ya no hay ni el hombre ni la mujer. El hombre tiene que trabajar porque se casó y la mujer porque ya va a ser mamá, ¿verdad? O que ya se casó. Porque en quinto primaria tienen más o menos 12, 13 años, ¿verdad? O sea, ellos se casan a esa edad, o sea, pero todo esto ellos lo miran como normal, o si saben que está como, bueno, podría ser mejor, o creen que, bueno, así claro, es, así fue mis papás, así voy a ser yo, así van a ser mis hijos. Ellos sí lo miran como que no, ¿cómo le diré? No lo miran como normal. Normal es lo más frecuente en una población, ¿verdad? Entonces, sí, como normal, lo más frecuente. Pero no lo miran como el que es querer ser, no, para nada. Ellos saben que quisieran tener más oportunidades. Piensan que pudieran haber tenido otras oportunidades, pero no las tienen. Entonces, digamos, es el curso natural. Pero que es el curso natural, no quiere decir que ellos estén conformes con ese curso natural. Simplemente son como víctimas de sus circunstancias, por decirlo así. Entonces eso es, porque caballo, yo salió que no había sexto primaria, porque igual los centros de convergencia que los tienen las comunidades están a la par de la escuela, casi siempre, o es una construcción dentro de la escuela, están los centros de convergencia. Entonces nosotros teníamos oportunidad de ver las escuelas, ¿verdad? Y sí y salió porque yo pregunté, ¿y dónde están los básicos? Aquí. Eso, hasta Chichi. Y luego si es hasta Chichi, solo hay pocos lugares para dar básicos, ¿verdad? Tampoco. Y tampoco es que no, si no tienen dinero para que estudien localmente, tampoco para pagar el pasaje todos los días a Chichi. Sí, es un problema que va escalando, por decirlo así, poco a poco. Pero, y si quiere, cambiémonos como de perspectiva, porque ahorita estamos hablando como mucho de las víctimas, pero no estamos hablando de los responsables, que al final pues seríamos como nosotros, como sociedad guatemalteca, que al final es como nuestro problema, que solo nosotros vamos a resolver. Entonces, bueno, lo que estaba como leyendo un poco para el podcast, pues me topé con un programa en YouTube que se llama El problema de la desnutrición en Guatemala, de Dimensiones de Dionisio Gutiérrez. Y lo más curioso es que ese programa es de hace 7 años, donde habían 4 personas y se sentaban a hablar así súper serio, es como un foro de desnutrición y decían, no, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Y yo me pongo a pensar, bueno, o sea, eso fue hace 7 años y aquí 7 años después pues estamos como igual, nada ha cambiado, tal vez algunas cosas estén peores. Entonces ahí mencionaban algo muy, muy curioso, era lo de que no necesitamos turistas ciudadanos, sino ciudadanos permanentes. Y yo creo que eso fue algo que pasó mucho ahorita en la pandemia, que, pongámosle, mucha gente era como,
bueno, no, o sea, tal vez les entró como conciencia de, bueno, voy a comprar unos víveres y se los voy a ir a regalar hoy a la persona que está en el semáforo. Y fue así como, ah, bueno, ya lo hice y, ok, está bien, ya cumplí como persona, ya cumplí con mi moral. Y creo que a eso es a lo que se refiere como turista ciudadano, que es como, bueno, voy a hacer caridad en mi propio, aquí en la esquina de mi casa y en eso encuentro paz, pero en realidad esa debería ser como una actitud, pues esa debería ser como la actitud constante de uno, pero ¿cómo ve usted esa perspectiva? ¿Será que allá en Canadá sí existe como esa de ayuda constante o es simplemente como un problema social de Guatemala, que lo miramos, que simplemente somos turistas haciendo caridad? Em, pues mire, aquí en principio lo más importante es que nosotros también tenemos que ser respetuosos del camino en cuanto a caridad o en cuanto a ciudadanía que quiere seguir el otro, Ujú. porque no tenemos un programa de ciudadanía como tal en el país, entonces no hay normas comunes. Sí, exacto. Entonces tenemos que ser respetuosos de qué camino quieren seguir. No cualquiera se quiere ir a meter al campo como yo o como hacemos otros. Y no cualquiera está preparado para hacerlo y no cualquiera va a hacer un bien en hacerlo, ¿verdad? Porque son otras actitudes, ¿verdad? Entonces, entonces eso tenemos que ser un poco respetuosos. Luego, usted habló de las víctimas y yo creo que también hay que empoderar a la víctima, ¿verdad? No revictimizar, porque es que es lo que hacemos como sociedad, revictimizamos a la víctima. Entonces tenemos que tener ayer estaba, cabal, ahorita compré el libro de Obama, Ajá. el nuevo que sacó, el libro que sacó ahorita, y él habla de lo que quiere ser la nación, o sea, de los valores de nación. Entonces, digamos, ellos hablan de que, él habla de que Estados Unidos tiene unos valores de nación que no necesariamente tienen un curso de nación que fortalezca esos valores de diversidad y, ¿verdad? Del American Dream que hablan ellos, ¿verdad? Entonces, ese es el punto, que nosotros primero no tenemos un valor de nación, seguimos siendo la fincona. Pero ¿y eso, Entonces, cómo en, podemos como sanar eso o remediarlo? entonces yo creo que a lo que yo recibí cuando yo me formé, creo que ahorita hay mucho más información que habla sobre el conflicto armado interno, que habla sobre las luchas sociales del país, que habla por la revolución de la 44, digamos, todas esas luchas sociales que se han tenido en el país, creo que ahorita está más disponible la información de lo que cuando yo me formé y cuando yo era, digamos, está disponible hasta para los adolescentes, con este seminario de la grabación que es de seguridad alimentaria y nutricional, que mal que bien da más información de lo que yo tuve cuando yo me formé, digámoslo así. Entonces estamos en una juventud que está descubriendo más y todavía hay más información y además pueden hablar que antes no se podía. Y la prueba de esto es que usted tiene este podcast hoy. Sí. Usted tiene esa libertad de expresión que nosotros no tuvimos. Entonces yo creo que nosotros estamos haciendo bien como país en eso, pero no es como que el país lo haga, sino que es un despertar consciente de la juventud que normalmente así es. Lo que pasa es que los movimientos antisociales que hubo antes bloqueaban este despertar. Y luego es ese empoderamiento de que estar consciente de que tenemos una idea de que lo del Estado es malo y lo que no, y lo privado es bueno. Es ir cambiando esa idea y demandar por calidad en el Estado. Y usted y yo, que somos de San Carlos, sabemos que se puede demandar la calidad en la educación, porque pues al final es pública. Sí. Entonces nosotros tenemos calidad en la educación pública porque también el estudiante ha sido responsable de que si hay un docente que no está dando clases, se enfrenta al docente, ¿verdad? Han habido históricamente, y en la Facultad de Farmacia también, han habido históricamente demandas de calidad y demandas de mejorar los servicios públicos. También en eso, pero eso solo lo hace alguien que esté educado. Alguien que no le van a meter miedo porque esté educado. Y nosotros, cuando se hizo en el país en el 2010, el monitoreo, se implementó el programa de monitoreo del crecimiento y desarrollo infantil.
es increíble porque después se quiso votar ese programa, porque sí quiere mucho recurso. Los carnets, contratar personal de enfermería, quiere muchísimos recursos. Entonces, lo que mantuvo parado ese programa no fue que digamos que a nivel gubernamental se dijera, vamos a meterle todo a este programa. No, lo que mantuvo el programa parado fue que las personas en las comunidades decían, quiero mi carnet, quiero mi vacuna. O sea, y cuando no hubo vacuna por 2 años, la gente nunca dejó de insistir, nunca. Claro, no fueron todos y se cayó el programa de vacunación, pero la gente en lo local nunca dejó de insistir. Y ese es el tema que nosotros tenemos que insistir. Por ejemplo, la inmunización debiera ser pública, nuestros impuestos pagan por eso y el ministerio lo compra. Pero no queremos ir a los servicios de salud público, preferimos pagar lo privado, claro, los que tenemos. Sí, pero no, la inmunización tiene que ser parte de la salud pública, es un bien de salud pública. Y la calidad del compuesto de vacunación como tal, lo mejor que puede existir es lo de salud pública. O sea, que, bueno, agarrar confianza al Estado, porque simplemente no se confían con no, esas vacunas han de ser agua, cosas así. Exactamente, ajá. Pero eso es algo intencional para minar lo público. Eso es algo intencional que hemos hecho históricamente, ¿verdad? Y yo les decía a mis alumnas, siempre les digo, no me digan que nunca han usado lo público, porque hoy tienen un título que les permitió entrar a la universidad, porque el Ministerio de Educación lo acreditó. Si el Ministerio de Educación no controlara a sus establecimientos privados, no pudieran tener un título. Tienen un DPI que les permite registrarse en diferentes opciones, tener un pasaporte, eso es público. Entonces, nosotros tenemos que, no es como que confiar a los ciegas en lo público, exigir la calidad y exigir el servicio. Claro, eso quiere paciencia, ¿verdad? Porque no es lo mismo irse a vacunar al médico privado que va con una vacuna, le atiende y todo, que irse a vacunar al Ministerio de Salud. Y ese es el otro tema. Nosotros tenemos que tener más financiamiento de salud porque necesitamos especialidades dentro del ministerio. Necesitamos al personal de enfermería, claro, pero necesitamos pediatras, necesitamos ginecólogos para empezar. Y ahorita con el sobrepeso y obesidad, necesitamos internistas, necesitamos diabetólogos, necesitamos odontólogos, necesitamos nutricionistas. Nosotros necesitamos todos los servicios de especialidades dentro del Ministerio de Salud y no solo en el Roosevelt y en San Juan. Necesitamos en cada, por lo menos en los centros en los centros de salud. Ojalá hicieran visitas como hace El Salvador en los centros de convergencia, porque eso hizo que El Salvador se ganara el premio a la salud, a la innovación en salud pública en América Latina, que formaron sus equipos, no tenían suficiente plata, formaron sus equipos y los equipos son itinerantes en los centros de convergencia. Se van rotando en todos. Entonces, debiéramos tener eso. O sea, podemos, Salvador pudo, podemos nosotros, tienen financiamiento. Bueno, su financiamiento a la salud es mucho mayor que el nuestro. Porque además ellos tienen un solo frente de salud. No tienen ICS, no tienen ICS y salud pública separados, sino que lo tienen como un solo frente. Y eso fue la innovación y por eso lograron mayores coberturas. O sea, ¿usted diría que sería bueno que el ICSIS y la salud pública no estuvieran separados, sino que fuera como uno mismo? Como debe ser, sí, así están en todos los países. ¿Y por qué están separados acá? Son cuestiones coyunturales de cómo empezó el Ministerio de Salud Pública. O sea, son cuestiones coyunturales. El ministerio empezó mucho por regulación, no por atención. Ajá. Entonces, que no hemos logrado solventar, ¿verdad? Eso tenemos que solventarlo como país, pero es un tema álgido. Porque lo que pasa es que el ICS está mucho mejor financiado que el Ministerio de Salud. Y el financiamiento. Pero al final el Ministerio de Salud es el que llega más gente que el ICS, ¿no? Sí, cubre más. Ajá. Pero toda la especialidad está en el ICS, ¿verdad? Pero el Ministerio de Salud, y bueno, y el Ministerio de Salud tenemos un Ministerio de Salud para niños y mamás, y para de contar. Deberíamos tener un Ministerio de Salud para todos y
todas en todas las etapas de la vida. Si yo no estoy embarazada o o mamá de un niño, yo debiera tener acceso a la salud, pero como solo ese tipo de servicios existen, la forma, ¿verdad? No, sí, sí, bueno, y me imagino que de hablar de qué tan viable sería que se uniera, pues sería otro tema como un poco irreal, ¿no? Ah, pues han habido intentos, pero esas son las luchas sociales que nosotros debemos hacer. Son O las sea, luchas sociales. ya, pero bueno, está interesante esa última parte del final. Bueno, al final las nutricionistas que se estén como graduando ahorita al final son las que tal vez posiblemente lo logren en algún futuro o no sé. Mire, yo le voy a decir una cosa. Recuerdo que cuando yo me estaba formando, decían, y claro, como mi énfasis es en salud, hablo más de salud, que es como lo que puedo hablar con más propiedad, ¿verdad? Decían, miren, existen las iniciativas de bancos de leche, pero eso nunca se va a hacer en Guatemala, nunca, porque aquí no se puede. Y así me decían cuando yo me estaba formando. Y tenemos ya varios bancos de leche en todo el país, públicos, por supuesto, que funcionan, que pasteurizan, que tratan a los niños y niñas de los hospitales con el banco de leche, eh, que tiene un personal multidisciplinario, tienen químicos, biólogos, tienen nutricionistas, tienen pediatras, eh, tienen un personal que funciona de maravilla. Entonces, yo creo que sí es posible, ¿verdad? Eh, a veces es que yo creo que se alinean los planetas y se pueden hacer las cosas. Y otras veces, como ahorita, que no están muy alineados, que digamos, ¿verdad? Pero, digamos, la ley de alimentación escolar fue otra alineación de planetas que se logró. Porque habíamos hecho tantos intentos fallidos que no lo logramos. Y regreso a su pregunta de comparando la solidaridad de Guatemala con Canadá. Canadá es un país que vive, digamos que esa sociedad es una sociedad muy ordenada. Y viera, nosotros que estamos acostumbrados a irnos por la tangente para lograr cosas en el país, en nuestro diario vivir, Ujú. no se puede simplemente. Si no está en el manual, no se puede hacer y no se va a hacer. Lo que está en el manual se hace, lo que no, no se hace. Entonces usted mira, busca otro servicio o se resigna, pero si no está en el manual, no se hace. Entonces tenemos que empezar a hacer un poquito como eso, ¿verdad? O sea, lo que no está en norma no se tiene por qué hacer. Hay que seguir la norma. Y como país hemos estado trabajando en eso con lo del SICOIN, con toda la parte de organización del Estado, que es muy bueno. Es muy bueno. Claro, tiene vicios humanos porque todo tiene vicios humanos, pero digamos, hay que ir ordenando la casa. Y una vez ordenemos la casa, vamos a poder hacer un mejor país. Y la otra cosa es que es muy interesante para el canadiense, es importante ser solidario. Y claro, siempre hay unos que me identifico como el otro, ¿verdad? O sea, yo soy el otro, no soy parte de, pero en general ellos se identifican como parte de, porque como es un sistema donde el bienestar social está de cajón, o sea, existe, allá no va a morirse un niño de hambre, allá no va a dejar de estudiar un niño porque los papás no tienen dinero, ¿verdad? Entonces el bienestar social y ya es una base. Entonces ya con ese bienestar social pueden construir ciudadanía. Por eso es que nosotros no logramos construir ciudadanía, porque no tenemos ese bienestar social garantizado. Entonces no podemos construir ciudadanía. Y ellos donan muchísimo. Ellos tienen muchas caridades y donan muchísimo. Si yo estoy ganando $100 a la semana, ese mes si yo puedo donar $10, voy a donar $10, si puedo donar 20, y si quiero donar los 100 porque no los necesito, los voy a donar. Entonces ellos viven, y hay muchos programas que son administrados por las comunidades que tienen fondos comunitarios. Y eso es bien interesante, que ese modelo nosotros no lo tenemos aquí. Entonces, hay caso que el COCODES, hay caso como que el COCODES, hay una fundación que financia el COCODES, pero que viene de las mismas personas de la comunidad. Entonces, entonces yo lo que hago como organización individual, o de hecho pueden ser personas individuales también,
propongo un proyecto y esta fundación lo aprueba y me lo financia. Puede ser un proyecto de ir a las cárceles a dar alimentos. Puede ser un proyecto de ayudar a entretener a los niños en vacaciones haciendo un taller a la semana. Entonces me van a dar el financiamiento para ese proyecto. Van a ser poquito, o sea, unos 1,000 quetzales, por ejemplo. Pero hay financiamiento y la gente lo hace, lo que dona es su tiempo. Entonces la comunidad dona tiempo, pero también dona dinero. Eso es un sistema que nosotros definitivamente aquí no tenemos. Sí, son comunidades como bien organizadas. Ajá, porque aquí, digamos, donamos, pero para el otro, el que consideramos víctima, el que consideramos pobre, pero no donamos para mejorar nuestra situación. Sí. ¿Verdad? Entonces ese es otro tema. Y le digo, la base social es muy importante para nosotros y no la tenemos. Y cuando se habla de programas sociales, de hecho los programas sociales que no tienen muchos años en el país han funcionado y funcionan, de alguna forma funcionan. Y yo pienso en ese clientelismo del que siempre se le hace mala publicidad a los programas sociales. Y yo pienso que, según mi experiencia en las comunidades, el alcalde auxiliar está en la misma situación de pobreza que el que vive a la par de él. Entonces, y cuando hay campaña, todos colaboran en la campaña porque tienen alguna esperanza que les den algo. Por esa misma pobreza y falta de educación que existe. Entonces, sí tienes razón, las publicidades, digamos, o las noticias que salen de eso, sí tienes razón, pero también hay que ver la parte social. ¿Ya? Entonces, sí, yo soy creyente de que un Estado más fuerte va a ser una población más fuerte. Y soy creyente en el papel que tenemos nosotros dentro del Estado. Y hoy, de verdad, yo no sería, yo no hubiera tenido un premio de la medalla Olimpia Altuve si el Estado no me hubiera dado educación. ¿Verdad? Porque si no, yo nunca hubiera podido salir de la universidad. Y al final es un lujo que tenemos acá, bueno, todos. Uh-huh. Pero sí, es complicado ver que al final la sociedad es propia responsable del entorno en el que vive, entonces, pues solo nos tenemos nosotros. Es como dijeron antes en un buen episodio anterior, al final solo los guatemaltecos van a mejorar Guatemala, nadie va a venir como a rescatarnos de la nada, a salvarnos, sino al final nosotros mismos tenemos que hacer algo o vamos a seguir igual. Sí. Pero está bien. Muchas gracias, Michelle, por su tiempo y bueno, por acompañarnos acá en el podcast. Se nos fue rápido el tiempo. Ay, sí, hablamos un montón. Hablé yo más, David. No, pero igual, muchas gracias a todos los que nos están escuchando y bueno, espero que hayan disfrutado el episodio y bueno, nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Y bueno, gracias a usted, Michelle, por su tiempo y creo que estuvo muy bien. Fueron temas delicados. Gracias.